En 1997, Corea del Sur se declaró en bancarrota. Así, de la nada. Pero esa catástrofe nacional no destruyó a sus corporaciones más grandes. Al contrario, las hizo más fuertes que nunca. Vamos a analizar esta historia, la de cómo la crisis del FMI dio forma al poder de los chaebol que vemos hoy. La pregunta central es una paradoja, ¿no? Normalmente uno pensaría que una crisis financiera debilita a las empresas. Pero bueno, en Corea del Sur pasó justo lo contrario. ¿Cómo es posible que un colapso económico total terminara forjando gigantes corporativos con un poder sin precedentes? Y aquí se ve clarísimo el núcleo de esa contradicción. A la izquierda, lo que cualquiera esperaría, una crisis que debilita a las corporaciones. Pero a la derecha está la realidad surcoreana. Las más grandes no solo sobrevivieron, sino que absorbieron todo el poder de sus rivales caídos, volviéndose dominantes a un nivel que nadie había visto antes. Bien, para entender esto tenemos que viajar un poco en el tiempo, a los años 90. Por fuera, Corea del Sur era un tigre asiático, una economía que parecía imparable, pero por debajo de esa fachada, el sistema tenía unas fallas estructurales muy peligrosas. El modelo económico era literalmente un castillo de naipes. Los chaebols se endeudaban a lo loco con préstamos del extranjero que tenían que pagar en menos de un año, pero usaban ese dinero para proyectos que tardarían una década en dar ganancias. Un desastre. Además, se expandían a cualquier sector, desde hoteles hasta automotrices, sin importar si eran buenos en eso o no. Todo gracias a sus conexiones políticas que les aseguraban el financiamiento. Esta frase resume el riesgo a la perfección. Era una bomba de tiempo financiera. En el momento en que el flujo de dinero extranjero se detuviera y se iba a detener, todo el sistema iba a colapsar. Y bueno, eso fue exactamente lo que pasó. El detonante llegó en 1997. La crisis financiera asiática que empezó en Tailandia se extendió como un virus. Los inversionistas internacionales miraron a Corea del Sur, vieron las mismas debilidades y, lógicamente, sacaron su dinero. El país se quedó sin reservas y no le quedó otra que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. La velocidad del colapso fue impresionante. En cuestión de meses, el pánico se apoderó de todo el mercado. Para diciembre, Corea del Sur estaba de rodillas, forzada a aceptar las durísimas condiciones del FMI para evitar una quiebra total. El rescate del FMI no fue un cheque en blanco, para nada. Fue una medicina amarga, un paquete de reformas diseñado para reestructurar la economía de raíz. Forzaron a los chaebol a ser transparentes, a vender sus negocios que daban pérdidas y, de manera crucial, facilitaron los despidos y la inversión extranjera. El objetivo era hacerlos competitivos a nivel mundial. Y aquí es donde la historia da un giro totalmente inesperado. Se suponía que estas reformas iban a debilitar el control de los chaebol, pero en la práctica actuaron como un filtro darwiniano. Solo los más fuertes pudieron superarlo y salieron de ahí más poderosos que nunca. Esta tabla muestra el resultado brutal de esa selección natural. En una columna vemos chaebols como Daewoo, que era el segundo más grande del país, y simplemente colapsó. En la otra están los ganadores, Samsung, LG y Hyundai, que no solo sobrevivieron, sino que se fortalecieron enormemente, ocupando todo el espacio que dejaron sus competidores. Entonces, ¿cómo pasó esto? Pues las reformas del FMI, en lugar de ser un veneno, fueron como un esteroide para los chaebol más grandes. Los obligaron a deshacerse de la grasa, o sea, de las divisiones que solo perdían dinero. La nueva transparencia atrajo a inversionistas extranjeros con muchísimo capital, y las leyes laborales más flexibles les permitieron volverse más eficientes. El punto clave es este: el FMI introdujo una competencia de mercado feroz, a muerte. Y en ese tipo de ambiente, solo los jugadores que ya tienen una ventaja, más capital, mejor tecnología, marcas reconocidas, pueden ganar. El resultado fue un mercado donde el ganador literalmente se lo lleva todo. Pero claro, esta transformación corporativa tuvo un costo humano inmenso. Mientras los grandes chaebols se volvían más delgados y fuertes, la sociedad surcoreana pagaba el precio. La famosa flexibilidad laboral tuvo un impacto devastador, como podemos ver. Significó despidos masivos, un aumento brutal de los empleos temporales o precarios, el estancamiento de los salarios y, como consecuencia, un aumento drástico de la desigualdad. Los chaebol se salvaron, sí, pero la seguridad laboral de la gente se evaporó. Esto dio origen a lo que en Corea se conoce como la generación del 97. Es toda una generación marcada por crecer en esta nueva realidad de inseguridad y competencia extrema, donde un buen trabajo estable se convirtió en un privilegio y ya no en una norma. Y así llegamos al legado a largo plazo. La crisis no solo cambió a las empresas y a la vida de la gente,
alteró fundamentalmente la relación de poder entre el Estado y las corporaciones. Este dato es simplemente asombroso. En algunos años, una sola empresa, Samsung, ha llegado a representar alrededor del 20% de toda la economía de Corea del Sur. 1 de cada 5 dólares generados en el país. Es una escala de influencia económica que cuesta trabajo imaginar. Y esta cita lo resume perfectamente. Antes de la crisis, los chaebol dependían del apoyo del gobierno. Después, la situación se invirtió por completo. Ahora, es el Estado surcoreano el que depende del éxito de un puñado de chaebol para que su economía funcione. Hoy, este control es casi total. Dominan el empleo, la inversión y las exportaciones, lo que les da a los políticos muy poco margen para oponerse a ellos. Y para muchos jóvenes, la aspiración máxima es conseguir un trabajo en uno de estos gigantes, porque la alternativa es un futuro de mucha más incertidumbre. Así que, si tuviéramos que resumirlo en una sola idea, sería esta. La crisis del FMI fue como una purga que eliminó a los débiles, y eso permitió a los más fuertes no solo sobrevivir, sino crecer hasta alcanzar una escala y una influencia que eran inimaginables antes de 1997. Lo que nos deja con una pregunta final, ¿verdad? La crisis del FMI transformó la economía de Corea del Sur en un modelo de eficiencia y competitividad global, sí, pero al hacerlo, creó una concentración de poder tan inmensa que redefine la estructura de una nación y nos hace reflexionar sobre esa delgada línea entre el éxito corporativo y el dominio corporativo.